Y tenemos peligros en la familia número 2. Esta mañana vimos el número 1 de estos peligros y pecados y veíamos, y vamos otra vez empezando a leer Job 11. Aunque no estamos haciendo un estudio expositivo de Job 11, estamos viendo la advertencia del Señor de que debe haber un mandato, una decisión en nosotros con respecto a nuestros hogares. ¿Cuál es esta decisión? ¿Cuál es este mandato que Dios nos está dando? Dígalo fuerte, hermano. ¿Cuál fue el mandato esta mañana? Ese mismo mandato. Job 11:14. Y no consientas que en tu casa moren. Nuestra casa debe ser evaluada. Los hombres principalmente, llamados a nosotros a enseñar el temor del Señor. Somos llamados a nosotros buscar al Señor, aunque cada miembro de la familia, cada persona debe ir a la palabra de Dios. La salvación es individual. Cada miembro de la familia debe responder a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Pero qué bueno que aún, ¿verdad?, hay algún miembro que todavía no se haya entregado a Cristo. Mire, el que conoce al Señor puede allí ser instrumento y testimonio para el resto de la familia. Pero qué mejor todavía que la familia completa, oramos, clamamos al Señor, vengan familias completas en Cristo Jesús a esta iglesia. Y si vamos todos al Señor y podamos los varones primero tomar las decisiones con la gracia de Dios y la convicción, como dice Job 11:14. Vamos a leerlo todos juntos a las 3. Job 11:14 otra vez. 1, 2 y 3. Si alguna iniquidad tuviera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Ahí hay una condición que luego nos va a decir en los otros versículos que va a pasar, que ya sabemos. Es la victoria de Cristo, es el gozo, es estar aún enseñando y aconsejando a otros. Hermanos, no consintamos en nuestra casa que siga entrando el humanismo. No consintamos en nuestros hogares que la naturaleza del ser humano que tenemos nosotros mismos siga adelante, sino que seamos transformados por el Señor. Muchos padres cristianos aún hoy se acomodan a la simpleza de que los hijos se mantienen sanos y tranquilos y estudiando y haciendo cosas. Y hermano, eso no es suficiente lo que la palabra de Dios nos está presentando. Debemos nosotros ver lo que están aprendiendo. Esta mañana mencionamos que el problema no son los medios nunca, sino el corazón que tenemos usando las cosas. Hermano, y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Por nuestros corazones y el corazón de nuestros hijos. El humanismo, podemos decir en una definición para que entendamos qué es. Ya vimos en la palabra que podemos tener una idea general. Saca a Dios del panorama y pone más el yo del hombre. Esto provoca al hombre enfocarse en sí mismo. ¿Qué vimos esta mañana? Que un peligro es. ¿Qué me recuerda? Estamos hablando de centrado en sí mismo. ¿Cuál es el peligro? Es que nos tenemos que cuidar. Sí, revise su nota. El egoísmo, ego, yo mismo. Como humano eso es fácil. El plan de Dios no es así. Cristo, ¿cuál fue el ejemplo que vimos? No vamos allá, pero en repaso, ¿qué hizo Jesús? ¿Y a qué versículo fuimos? Que Él, ¿cómo mostró humildad con respecto a los otros? Lavándole los pies. Una cosa humillante humanamente. Y el Señor nos enseñó esto para decir, mire, Él no nos mandó, Él nos dio ejemplo Él mismo y lo hizo. Mano, y cuánto más nosotros, que somos sus discípulos, podamos aprender y pedirle al Señor un corazón humilde para hacer su voluntad. Vamos a Colosenses 1:16 para ver lo que Dios dice y nos puede ayudar con esta definición de humanismo. Recordando que Colosenses fue escrito para esto, para mostrarle a la iglesia de los Colosas y a este pueblo y recordarle, reforzarle la doctrina de que de la deidad de Cristo. Este fue el versículo que yo le enseñé a este caballero. Y miren, no, en un paréntesis, ¿sabe qué? Que yo estaba en el devocional de los licenciados y adivinen quién me apareció, yo predicándole y enseñándole el devocional a estos licenciados. Me abrió la puerta y se me apareció el caballero que fue a mi casa predicando una doctrina errónea. Y yo por dentro seguía hablando y yo dije, no puede ser. Señor, tú eres glorioso. Para que se escuche el segundo mensaje de este caballero aquí, de que Cristo es Dios. Esta persona vino diciéndome que Cristo fue creado. Y mire lo que dice. Yo le dije, mire caballero, léase Colosenses 1:16. Ya iba bajando los escalones porque no quería seguir escuchando. Pero léase Colosenses 1:16.
¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, mi hermano. Mire lo que dice allí atrás. El 13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, Dios el Padre. Mira el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y mira el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A muchos dirán, pero el primogénito. No el primogénito de que fue creado, sino el que tiene el primer lugar sobre toda la creación. Por su jerarquía, ahí hay una cosa de interpretación. Y el 16 nos está comprobando que para Él fueron creadas todas las cosas. Dios no da su gloria y su autoridad a nadie. ¿Y por qué se la dio a su Hijo? Viéndolo del plano de la Trinidad. Porque Jesús también es Dios. Y permitió que ángeles le adoraran. Hebreos 1 empieza de esa manera. Y todo esto nos está mostrando y está allí atacando este humanismo. Es decir, que el centro no es el hombre, sino Dios, Jesucristo, porque para Él fueron creadas todas las cosas. Aquí decían estos hombres, ¿cómo sería la vida? Y es lo que se está mostrando en la gráfica. Si lo que tuviéramos en la familia solamente, óigame bien, fuera la palabra de Dios. Pero no es la realidad de que si tuviera este libro solamente y que fuéramos ignorantes del resto del mundo. Eso no es lo que estamos diciendo. El cristiano yo creo que es el que tiene que aprender más y todas las cosas, examinando todo y reteniendo lo bueno delante del Señor, para poder dar testimonio y ser usado para la gloria del Señor. Amén. Pero fíjese que dentro de esa información del mundo hay cosas que van en contra del Señor. Y es lo que tenemos que tener cuidado y filtrar. Pero yo me pregunto, no solo que tuviéramos, sino la pregunta sería para nosotros: ¿confiamos en la suficiencia de las Escrituras y de la palabra de Dios? Una pregunta retórica que debemos preguntarnos nosotros ahora. Y cuando vemos nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras familias, miren, yo recuerdo un momento que yo confiaba, por ignorancia de conocer más las doctrinas de la palabra, yo decía como niño, sí, yo estoy dispuesto, pero yo no conozco tanto. Pero cuando tú conoces más y hasta prueba la benignidad del Señor y ves el poder de la palabra de Dios en las áreas de nuestras vidas, podemos fortalecer nuestra fe y decir, sí, la palabra de Dios tiene poder. Es suficiente. Pero hermano, mire, el año que viene va a venir un reto más grande a nuestras familias, a nuestras vidas, un bombardeo o posiblemente del mismo pecado, pero de una forma y un plan, una estrategia diferente del diablo para que nosotros nos sorprendamos y digamos, ¿y qué vamos a hacer aquí? Pero hermano, mire, tenemos fe y esperanza en la palabra de Dios, que tiene poder, no importa que el tiempo vaya cambiando, y cuidarnos del humanismo, que saca a Dios del panorama. Pero recuerda, para Cristo es la gloria y para Él fueron creadas todas las cosas. El humanismo es determinación para hacer las cosas, pero presenta solamente, óigame bien, positivismo de la mente humana. La motivación cristiana no es positivismo. Claro que produce algo positivo, y lo más positivo, porque Dios es perfecto y santo y su plan es bueno, Él es bueno. Pero óigame bien, es algo más. Salmo 40, acompáñenme allí, para ver como una refutación de este argumento también. Salmo 48. ¿Cuál es el propósito del cristiano? ¿No es ser bueno en esta tierra? ¿Cuál debe ser el propósito de nosotros? Ir más allá. Salmo 48, mire, tremendo versículo vamos a coger este versículo del mes de marzo. Mes de marzo, los otros dos están allí. Se lo voy a pegar pronto, pero el mes de marzo, ¿qué dice allí? Léalo conmigo. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Escucha nuestro clamor, Señor. Haz una realidad, Señor. Tu ley, la Biblia, la suficiencia de las Escrituras, no es en un lado, no es superficial. El centro de nuestro corazón, todo gira alrededor de la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista David. Con razón este hombre, ¿verdad?, tenía esta cualidad delante de Dios. Y todo lo que hacía, a pesar de que nos muestra también las debilidades como tenemos nosotros, y falló, pero mire, este hombre está buscando es hacer el centro de su vida, su propósito, y lo que estaba en su corazón era hacer la voluntad de Dios y su ley. Y David no tenía la Biblia completa. Nosotros tenemos toda la Escritura inspirada por Dios.
resultando en las decisiones. El humanismo produce, ¿qué produce el humanismo? El que sigue como el humanismo, mire, puede ser que parezca que hubo solución de algunas cosas, pero lo que está produciendo bíblicamente es un ser humano egocéntrico. Se está enfocando en que el ser humano puede darle para allá, tú no necesitas a Dios ni a nadie, y el ser humano se va enorgulleciendo y se va exaltando a sí mismo. Eso no se ve por fuera muchas veces, pero Dios ve el corazón. Eso se va a reflejar en el matrimonio, en una decisión más adelante. Y vimos esta mañana que hasta la insensibilidad viene de todo esto, porque un ser humano, vimos, no está hecho, no está creado para vivir pensando en sí mismo, sino buscar a Dios. Así que esto es lo que va a apelar el humanismo, mirarse uno mismo, y de ahí nos sale el ser humano para luego, mira, no le importa a Dios, y lo que el humano sigue diciendo que le funciona, seguir haciendo. Por eso hoy están cambiando cosas que ya Dios dijo que eran, las que eran malas las están poniendo buenas, dice la palabra, ¿verdad? Y las que son, ¿verdad?, malas, las que son buenas las están poniendo malas. El ser humano está cambiando estas cosas, porque al final lo que el humanismo lleva al ser humano es relativismo. No hay absolutos. No hay absolutos de santidad. Bueno, el bien depende cómo tú lo veas. Y ya, mire, no casarse, practicar la sexualidad, matar y otras cosas, ya se buscan excusas. Y para la corrupción y todo lo demás y las mentiras. Y mi hermano, Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. Los problemas se resuelven cuando vamos a Dios. Y vamos allá a 2 Timoteo 3, 16 otra vez. Creo que lo podemos decir de memoria. Así que el humanismo esconde el problema, yo digo siempre, debajo de la alfombra. Y eso no es lo que queremos hacer. Fíjese aquí en la gráfica. Promedio de los cursos de crianza del mundo. ¿Cuál es la meta que tiene? Que va el profesor, ¿verdad? Modificar el comportamiento. Usted sabe que aún muchas veces en la familia podemos estar buscando estas cosas. Pero eso no es lo que Dios quiere hacer. Solamente dice, pero pastor, es verdad, el comportamiento es lo que está dando problemas. Sí, pero eso es una parte solamente de lo que es el ser humano. Y Dios llega más allá. Dios llega a la raíz del problema. Y llega al corazón. ¿Para qué? Producir santificación, que es el cambio por medio del Espíritu Santo y por medio de entender la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios que debe estar allí. Por eso oramos por la salvación de nuestros hijos, oramos por la salvación de la persona y de los matrimonios que vengan a buscar consejería, porque al final el que le puede transformar es el Señor Jesucristo. El ser humano no tiene esperanza en sí mismo. Yo digo, puede pincelar las cosas como están muchos. Mira, el incrédulo está pincelado por allí, poniendo cara bonita, saliendo adelante, siendo exitoso en sus planes, pero al final aún, mire, se ven las explosiones y los escándalos, porque no es de corazón que realmente ha sido transformado, sino un cambio solamente de comportamiento. Gloria al Señor que su palabra llega al final, ¿verdad?, a nuestros corazones, para transformarnos, hacernos personas diferentes. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué Dios piensa sobre esto? Por eso yo no puedo dejar de leer la Biblia, hermano, porque es que el diablo me está diciendo todos los días lo que él piensa sobre algo. Y los jóvenes comienzan, sí, pero espérate, tú ves el matrimonio así. No, pero ya no hay que verlo de esa manera. Pero Dios me enseña por su palabra cómo Él lo ve y es la verdad absoluta. Para redarguir, allí está entonces luego el Espíritu Santo diciéndonos, no solamente Dios piensa así, sino, mira, en tu área, tú estás débil en esa área. Tú no piensas así, ajusta tu convicción, aléjate de eso que te va a llevar a una enseñanza lejos del Señor, o convéncete hoy de la voluntad de Dios. Y luego no solamente nos dice, gloria al Señor, allí ya está el cambio, la transformación, porque nos corrige. Corregir, hermano, y queremos nosotros corrección y cambio real, amén, hermano, de nuestras vidas, de nuestros hijos y de toda persona, hermano. Yo le doy gracias al Señor por ser consejero como pastor, porque no es la experiencia de Pastor Ariel, los títulos que haga. Claro que todas estas cosas en la palabra de Dios van a dar más ayuda. ¿Usted sabe qué? Que al final el reto que tenemos todos nosotros, el pastor y todos nosotros, una confianza plena y total en la palabra del Señor.
instruir en justicia, mantenernos en el camino correcto, seguir adelante allí. El 17 nos dice que el hombre entonces sea perfecto, enteramente preparado, recordando que perfección bíblica es estar completos por el poder del Señor. Hermanos, completos. Muchas veces nos sentimos incompletos, ¿verdad? Porque sabemos que necesitamos la sabiduría de Dios, porque tenemos una humanidad que nos inclina a nosotros resolver las cosas, posiblemente, como dijimos esta mañana, el microondas, yo lo quiero ahora, así a mi manera, o no, esa manera no me funciona, yo no quiero eso. Mira, hermano, nuestra carne se va a oponer muchas veces al plan de Dios, pero si tenemos el Espíritu de Dios, ahí hay una guerra. No, Señor, el Señor nos anhela a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y allí donde tenemos que nosotros, como decimos, ponernos a un lado muchas veces nuestros corazones y clamar y rendirle al Señor, y a muchas veces llorar nuestros pecados. ¿Qué decía Jeremías? Llore el hombre por su pecado, no llore el hombre por cualquier cosa. O sea, llorón, pero llore por su pecado. Joven soltera, búsquese un hombre que llore por su pecado, y le doy, mire, garantía de que va a ser un hombre que le va a amar y le va a guiar a los caminos del Señor. No que esté llorando por cualquier cosa, sino por el pecado. Recuerde bien eso, para que no confunda los términos. Porque hay muchos que lloran por todo y entonces no hacen nada. Llora el hombre porque le duele, como el pecado le duele a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender y buscar su palabra. No tendremos a nuestros hijos en una caja de cristal en este mundo. No nos vamos a un monte para nosotros estar allá y decir que nadie le hable. No, mi hermano, el Señor nos ha dicho que somos ovejas entre lobos. Pero el mismo Dios que sabe nuestra realidad nos ha dado su palabra suficiente, hermano, para que podamos vivir en esta generación. Primero tenemos que creerlo y luego ahora vamos a ver qué hacer. Secularismo, entonces, que incluye también allí el humanismo. El humanismo está en solución humana. Solución humana se queda incompleto. Pero luego hay un bombardeo del diablo a través de la enseñanza, aún de la educación, óigame bien, que no está basada en los principios cristianos, en la filosofía cristiana, que se llama secularismo. Y es una filosofía que niega la existencia de Dios. Hermano, eso viene del diablo. Eso es satánico, es decir, el diablo ha cogido esta enseñanza y la tuerce, la pone cómoda y bonita al hombre para que se vaya por allí. ¿Y qué está haciendo al final? Quitando al Dios creador, quitando la palabra de Dios, que ya no se ore en las escuelas, que no se use la palabra. Eso es tu religión, yo tengo otra religión. El humanismo esencialmente dice que en la ausencia de Dios, los seres humanos pueden actuar como dioses, en minúscula, ¿verdad? Para ellos mismos juzgar, elegir y definir entre el bien y el mal por sí mismos. ¿Cuál es el libro en la Biblia que muchos fueron por este camino y el Señor puso personas y líderes espirituales? ¿Cuál fue este libro? Pero estaban haciendo lo que bien les parecía sus propios ojos. El libro de los jueces. Y los jueces fueron puestos para esto. Mire, hubo jueces, hermanos, ahí también, recuerden. Que tomaron la ley del Señor. El Señor utilizó cuando no habían otros líderes para decir, hey, ¿qué estamos haciendo? No es como tú pienses, no es como el otro piense, es como Dios dice. Vamos a seguir haciendo su voluntad. Hermano, hay que tener valor para uno hacer esto. Pero nuestro valor debe venir por un celo del Espíritu de Dios en nosotros y hacer su voluntad. Por un cuidado de nuestras propias familias. Porque nosotros mismos no podremos ser fieles. Pero el Señor, si somos fieles a su palabra, nos va a ayudar el Señor a dar victoria. La filosofía que satura el sistema de educación pública combina estas dos filosofías en una. En esta enseñanza no hay Dios. No hay absoluto, como dijimos. Todo relativo. Y que la visión de la creación, de acuerdo a la Biblia, no se puede aceptar. Por esto esos hermanos están enseñando mucho de la creación. Porque dijeron ellos, enseñados por sus padres también, mire, si se quita el fundamento, luego no se puede edificar más nada. Hermano, mire qué tremenda verdad bíblica. Si se quita el fundamento del Pentateuco, de la Biblia, de los libros que el Señor nos ha dado, el principio, el Dios creador, como dice Hebreos 11:3, hermano, entonces luego las otras doctrinas se caen también. Pero hermano, nosotros hemos creído que en el principio creó Dios los cielos y la tierra con su palabra poderosa. Hermano, de la nada creó todo. Y eso es lo que el hombre no quiere entender. Nosotros creemos por fe eso, hermano. Y eso es lo que enseña la primera película, ¿verdad? Dios no está muerto. Y ahí está la batalla de lo que estamos hablando.
Profesor queriendo demostrar por la filosofía de los hombres cómo no había Dios y no se tiene que creer nada. Y hermano, el humanismo, secularismo. El humanismo está alejando a la gente de Dios y envenenando al cristiano. Cuidado, ya que hasta el acercamiento de la palabra de Dios, hermano, llame bien, aún nosotros haciendo el devocional, cuidado con nosotros ir de una manera humana solamente, en el sentido, llame bien, allí viendo el cuadro otra vez, es tan fácil como uno ir y acercarse a la Biblia como humano. Yo quiero hacer un proyecto y ya yo tengo el final del proyecto, una conclusión. Dios, póngale la firma ahí. Prueba, déjame buscar un versículo para yo excusar lo que estoy haciendo. Esa es la manera humana de yo acercarme aún a la Biblia. Hermano, Dios es el Rey de Reyes. Él es el omnisciente y Él dice lo que se va a hacer. Él dice cómo su iglesia va a funcionar. Él dice cómo el matrimonio va a funcionar. Él dice cómo la crianza va a funcionar. Nosotros tenemos que escuchar su voz sublime, temerosa y al mismo tiempo poderosa, para nosotros rendirnos a su plan y pedirle que nos ayude a ser humildes. Hermano, cuidado, ¿verdad? Un ejemplo, un acercamiento a la Biblia, pero humano Biblia, mezclando las dos cosas. Fíjense que hay entonces, el diablo dice, bueno, no voy a traer toda la mentira porque se van a dar cuenta que es mentira, pero vamos a poner un poquito de mentira en la verdad. Y 99.99999% de verdad es una mentira. ¿No fue lo que hizo al principio? Y sigue haciendo esto, el hablador mentiroso. Ese es el nombre de él. Pero hermano, mire, él quiere también confundirnos a nosotros, dice la Biblia. Dice la palabra que aún quiere confundir a los escogidos. Hermano, tenemos la espada del Espíritu y su palabra para responder. Y no es solamente nosotros decir de memoria, sino aplicar, interpretando bien las escrituras. Y el ejemplo, por ejemplo, humano Biblia, oiga, humano Biblia, humanismo Biblia. Óigame bien, y eso se escucha algunas veces. Ay, no corrijas al niño. Da tristeza. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? Mire, hermano, yo le doy, mi esposa me está recordando y vamos juntos por ahí. Uno de los versículos dice, no estamos en la crianza ahora, pero un ejemplo, ¿verdad? Corrija a tu hijo y te dará descanso. Entonces tenemos que preguntarnos si el descanso lo queremos ahora o después. ¿Cuándo es que lo queremos? Porque si tú descansas ahora de no tomar responsabilidad, y mi responsabilidad de ser fiel a la palabra de Dios, mañana el hijo necio va a ser tristeza de su madre. Y por eso Dios se ha llevado muchos hijos. Pero al final somos nosotros los padres los responsables, con la gracia del Señor. Hermano, la parte fácil de nosotros es que la victoria está en Cristo y nos ha dado su palabra. Nosotros lo que tenemos que ser fieles a este libro. Recuerda a Pastor Daniel siempre enseñándolo, sé fiel a la palabra de Dios. Párate en las promesas. Hermano, mire, y cómo este siervo va a seguir adelante. ¿Y cuál es el valor, hermano? De seguir aquí, de seguir adelante sabiendo, no importa lo que venga en este tiempo, en esta región, que puede funcionar algo. Usted sabe que, hermano, la promesa y el poder de la palabra de Dios. Seamos fieles a Él. Prediquémosla, proclamémosla, entendámosla, amémosla, creámosla y vivámosla. La palabra de Dios y vamos a ver el poder del Señor. Así que si el Señor me manda algo, y claro, no es en el caso de la crianza, no es con ira, no es provocando a nuestros hijos, ahí tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Pero hermano, la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara lo dejará de él. Amén, hermanos. Amén. Los hijos no quieren decir amén, pero cuando tú sabes que Dios te está corrigiendo, yo digo amén por la pena que yo me gané. Aquí están mis papás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me enseñaron lo que hoy necesito. Esto lleva al cristiano, este humanismo secular, a no tener discernimiento como el tiempo de los jueces, que no tenían diferencia. Ustedes saben lo que la descripción de la oscuridad espiritual que tenían. ¿Cómo lo describían? Que no tenían una diferencia entre la mano derecha y la izquierda. Era una cosa confusa totalmente. Hermano, gloria al Señor por la palabra que es luz. La luz es la palabra de Dios, porque hay momentos de confusión. Hay batallas que tenemos internas. Hay batallas en nuestras familias. Y se arma un lío grande. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Mire, lo primero que tenemos que hacer es nosotros humillar nuestra carne, callarnos, entregando al Señor. Si tenemos que llorar, calmarnos y pedir al Señor que nos ayude a rendirnos su palabra. Hermano, su palabra tiene poder. Su palabra tiene una respuesta. Su palabra tiene una promesa para ayudarnos.
Así que también este humanismo produce simpleza en el corazón. ¿Qué simpleza? Hay un peligro, hay un niño, un corazón rebelde, hay un joven rebelde, pero no se preocupen, eso es parte. Y no respondemos bíblicamente a lo que el Señor nos está advirtiendo. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos frente al humanismo? Ya entendemos, hemos visto que el humanismo es sacar a Dios del panorama, resolver las cosas humanamente solamente. Es quitar a Dios, poner positivismo, pero no hay santificación. No, mi hermano, Cristo vino al corazón a transformarnos. Su palabra quiere seguirnos cambiando. Frente al humanismo, el consejo de Dios es que lo rechacemos, mis hermanos. No que nos quedemos neutrales. Óigame bien, como el cambio allí en neutro. No. Tenemos que rechazar el humanismo. Mateo 12:30. Mateo 12:30. Muchas escuelas están gritando la Biblia, ya eso es una cosa terrible, la blasfemia. Y luego la información que se le quiere dar de la sexualidad, de lo social y otras cosas es en contra de la palabra de Dios. Y ya vimos en un momento cómo quieren introducir la ley, está preparadita allí para quitarle autoridad a los padres de la educación sobre sus hijos. Eso no es bíblico. Eso es parte de la misma agenda satánica. Y debemos orar y pedirle al Señor y preparar, hermano, para ese momento. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que, hermano, tenemos que oponernos. El que quiera agradar a Dios no buscará nada en sí mismo, sino buscará al Señor para tener su sabiduría. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. El que quiera agradar a Dios no buscará nada en sí mismo. Ya Dios nos ha dicho lo que piensa del hombre y lo que hay en nosotros mismos. Qué bueno que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Él es bueno. No seas sabio, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dele vuelta al versículo. Así que si hay un joven que está viviendo en su propia opinión, ¿qué usted le puede decir? ¿Tú no temes a Dios entonces? El que teme a Dios se aparta del mal y no está confiando en sí mismo, está confiando en la palabra del Señor, en el Señor. El hombre se ve a sí mismo limpio y debemos apartarnos de este pensamiento. Proverbios 16:2. Allá adelante, Proverbios 16:2. Gloria al Señor, hermano, por redarguir nuestros corazones, amén. Hermano, porque necesitamos ser confrontados por su verdad y nos va a cambiar y a transformar también cuando creemos en ella. El Proverbios 16:2, que le dé duro a nuestra carne para que crezcamos espiritualmente. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y gloria al Señor que podemos encomendar al Señor nuestras obras. Señor, escucha la oración. El Señor quiere que le llevemos los planes. Debemos cuidarnos de nosotros, no hacer y tomar decisiones por nosotros mismos. Cerciorémonos una y otra vez más que no estamos violando su palabra y queremos agradarle. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, no somos limpiecitos nosotros mismos. Estamos bien. Y luego el diablo que quiere que un creyente piense en el título, yo soy cristiano. Y ya entonces automáticamente todo lo que yo haga por mi título de cristiano, por esa posición que yo tengo, por esa decisión de ese día. Y no estoy minimizando, dígame bien el título, pero usted sabe lo que estoy demostrando. No podemos confiar en el título, ni que yo tengo tanto tiempo, sino, oh Señor, ayúdanos hoy a estar firmes en ti. Porque mire que esté firme, que no caiga. Mire que yo, si estaba ayer evaluando mi corazón, hoy lo estoy evaluando más por el tiempo peligroso que estoy viviendo. Todo hombre se ve recto, y también allí por el tiempo, Proverbios 21:2 nos habla de esta verdad. Y otro versículo sería Proverbios 26:12. En segundo lugar, ¿qué hacemos frente al humanismo? No solamente rechazarlo y no ser neutros, sino el humanismo, debemos entender, quiere modificar el comportamiento, pero el cristianismo quiere santificar al ser humano. Amén. Ahí está otra vez. Entender una vez por todas esta verdad y convencernos de ella. Convencernos de la meta del cristianismo, del plan de Dios. Santificar nuestros corazones. Debemos orar al Señor que nuestros hijos sean transformados. Sí, ya el Señor lo cambió allí en esa actitud, en esa área.
No mirar el comportamiento solamente, sino ver por qué está pasando esto, que hay en el corazón que está llevando a nuestros hijos, nuestros familiares, alguna persona que podemos aconsejar a ese pecado allí. Fíjese cómo está allí el cuadro otra vez, mostrándonos la meta de Dios. Pastor John MacArthur está convencido de que tenemos que lidiar con la devastación del pecado del corazón para que no trabajemos en los síntomas del pecado. Recuerde que la fiebre es una alerta, no es la enfermedad. No hay que ser médico para entender eso. Incluso algunos médicos dicen que la fiebre debe permitirse hasta cierta temperatura porque mata a la bacteria. Eso es lo que está pasando. En el cuerpo hay una alerta. Pero si usted nada más se está bebiendo el ibuprofeno o el Winazol, un anuncio gratis allí, no me están pagando para eso, para usted bajar la fiebre. Y mire, cuando uno tiene 3 días de fiebre, aparte de orar al Señor, hay que ir al médico para uno sacarse la sangre. No nos gusta eso, ¿verdad, papi? A ninguno de nosotros. Nadie le gusta que lo puyen, pero mire, cuando hay que hacerlo, mejor uno tener el diagnóstico. Y gloria al Señor, para decir que el Señor nos sana nuestra dolencia. Gloria al Señor primero. Pero hermano, eso no nos puede llevar a nosotros ser tan simples en ese sentido, sino atender. Y qué bueno. Yo recuerdo otra vez, lo he dicho en otro momento, recuerdo cuando me dio esa bronquitis esa vez. Y ya por experiencia propia, yo pensaba, claro, yo no decía, yo tengo bronquitis y me voy a automedicar, sino hágame el análisis, pero yo creo 99% que yo tengo una bronquitis. Y ese miércoles, imagínense que yo no prediqué. Yo creo que papi mismo fue que vino ese día. Ya te se imagina que eso era algo grande. Y yo le dije a don Carlos, que yo me acuerdo que me estaba llevando, lleve por favor, denme ya esa medicina. Me sentía como un pedazo de trapo y no podía ni pararme. Yo quiero nada más recibir, Señor, usa ese medicamento para que actúe y uno pueda sentirse mejor. Y qué bueno cuando uno recibía la medicina y comenzaba a ver ya la recuperación. Hermano, mire, el Señor quiere transformarnos. Su palabra nos quiere enseñar. Recuerde que enseñar allí en 2 Timoteo 3:16, didascalía, de donde viene didáctico, ¿verdad? Y mire, si hay cosas didácticas hoy en día, muchas de ellas no están enseñando la voluntad de Dios y están destruyendo al ser humano. Pero hermano, tenemos al maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Con mayúscula está en su palabra, que nos enseña, que nos conoce. Y su palabra nos dice lo que Él piensa y lo mejor para nosotros como familia. Hermanos, sigamos aprendiendo del Señor y su palabra. La palabra de Dios no es para ser utilizada solamente, ¿verdad?, como un libro intelectual, sino que debemos llenar nuestra mente de su palabra para llevarla y guardarla en el corazón. Redarguye la obra del Espíritu, como vimos, relacionado con la exhortación que debe hacer un cristiano. Así que, hermano, debemos amonestarnos. Usted sabe que el pastor Ariel siempre enfatiza esto, porque, hermano, se acerca la venida del Señor. Está creciendo el pecado. Y, hermano, si yo tengo algo que no está bien y me estoy cayendo por un hoyo, no quisiera que me dejaran yo caerme por un hoyo, sino que me dijeran, mira, cuidado donde vas a pisar. Y esto es, hermano, el consejo y la exhortación unos con otros, para ayudarnos a enfocar nuestros ojos en Jesucristo y en su voluntad, en su palabra. Así que Romanos 12:2, ¿qué nos dice? Yo creo que también no lo sabemos de memoria, pero vamos allá a leerlo, porque ahí también Romanos 12:2 son versículos como que, ya yo me lo sé, pastor, pero ¿qué más necesitamos? Hermano, esto mismo, pedir al Señor que lo plasme, que lo haga una realidad en nuestras vidas y que lo creamos realmente. Y mire, cuando usted y yo leemos esto, no como que ya yo me sé el versículo, sino déjame entender cuál es el plan de Dios, porque hay un siglo diferente al otro siglo, hay un año diferente al otro año, hay un tiempo diferente hoy, y Dios me está diciendo una verdad: no os conforméis a este siglo. Entonces yo tengo que volver a este versículo y decir, Señor, ¿en qué siglo yo estoy viviendo? Eso es lo primero que tengo que preguntar. Pues yo no me puedo conformar. ¿Y de qué manera el diablo está buscando a que yo tome la forma? En su enseñanza, en la inmoralidad que vimos esta mañana, que debemos cuidarnos, en nosotros dejar la palabra
y recibir mensajitos, cuidado, ¿verdad? Con esos tweets, con esos WhatsApp, que viene un mensajito bonito, pintado, adornado, diseñado, y todo, y, qué bonito. Mahatma Gandhi, miren, no estamos en desacuerdo con que algún escritor y un historiador y un pensamiento bueno, realmente podamos decir, muy bien está eso. Pero hermano, ¿qué va a depender? ¿Cuál es el criterio que utilizamos para decir eso es muy bueno y me ayudó? Hermano, que sea que esté de acuerdo con la palabra del Señor. Y cuántas cosas la gente dice, oh, pero qué bueno, sí, qué bien. Y luego está destruyendo a la familia porque está en contra del plan de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos. Gloria al Señor. Mire, solamente con este versículo hay esperanza, hay transformación. Pastor, no puedo hacer nada con este esposo, no puedo hacer nada con esta esposa, no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos? ¿Qué vamos a hacer con los soldaditos? ¿Qué vamos a hacer en la escuela dominical? ¿Qué vamos a hacer en el salón de clase? ¿Qué vamos a hacer con esta amistad? ¿Qué vamos a hacer en la esquina? ¿Qué vamos a hacer con los vecinos? Mi hermano, vamos a mostrarle la palabra del Señor y orar al Señor que pueda transformar sus corazones. Hay transformación en la palabra del Señor. Claro, otra vez, esto viene con el Espíritu de Dios, pero nuestra labor es nosotros enseñar la palabra. No solamente entonces entender y seguir convencidos de que el cristianismo, el plan de Dios, santifica al ser humano. ¿Usted sabe por qué? Porque así tenemos convicción de que no necesitamos más nada ni otro libro. ¿Usted sabía que yo leyendo otra vez allí, repasando, los hermanos Ken y Ham y Steve, su apellido Ham, estaban diciendo que aún tengamos cuidado? Como pastor yo lo corroboro eso, hermano, hasta con los libros cristianos que estamos leyendo. Y hermano, mire, yo me convencí en un momento. Claro, pastor, no vamos a leer ningún otro libro, pero recuerde, yo no voy a decir en esta iglesia, leamos la Biblia, no leamos más nada. Muchos buenos libros que les sigo recomendando también llevarlo a su pastor para ver de dónde vienen, porque muchos están mezclados. Aún muchos no tienen el error de la mala doctrina, pero otros tienen un poco de humanismo mezclado con Biblia, y eso hace más daño. Pero dígame bien, hermano, si nuestros corazones lo que están buscando es leer, y yo necesito un libro, hermano, estamos todavía a medias. Tenemos, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo que tiene que provocar en nosotros? ¿Qué va a provocar esa santidad? Claro que en un problema necesitamos solución. El pastor viene y le dice, mira, aquí está la palabra, aquí está la promesa, aquí está la verdad. Cómetela, desayúnate, ora al Señor, ríndete a ella, yo oro por ti. Pero hermano, tenemos que amar al Señor por su palabra. Tenemos que conocer más al Señor. Yo no voy a conocer al Señor por otro libro. Es decir, no como debo. Su palabra es la Biblia, y yo tengo que estudiarla. A propósito, ¿de dónde esos buenos libros como este? ¿De dónde salió? De el estudio de dos cristianos, de hacer la voluntad de Dios y profundizar en las Escrituras. ¿Para quién es el llamado? Para todos los cristianos. Amén, mis hermanos. Así fue que salió ese libro. Fue como una necesidad. No fue, voy a hacer un libro de la crianza, porque primero, lo menos es, voy a venderlo. Sino la mayoría de estos hombres de Dios, John MacArthur dice, bueno, yo no planifiqué que se bajaran que 2 millones de sermones diarios de los sermones que yo estoy haciendo. Y hermano, ese es mi reto también, ore por mí. ¿Usted sabe qué? Este púlpito esté caliente, esté lleno de la palabra del Señor con alimento, para que sigamos adelante haciendo la voluntad de Dios. Y lo que Dios va a hacer después de esto, hermano, déjeselo al Señor. Seamos fieles con la palabra. Seamos fieles hoy. Tú en la casa, hermano, ahí vendrás y dirás, pastor, mire este tema, yo lo estoy profundizando. Y hermano, el Señor siga preparando, no solamente los jóvenes que estamos orando, que son llamados al ministerio, son los primeros. Y oren por ellos. Ya pronto predicarán desde este púlpito. Pero, hermano, todos tenemos que escudriñar las Escrituras. Joven, siempre digo, y otra vez lo repito, esta mañana lo dije una vez más. ¿Tienes preguntas, dudas espiritual? Van a venir situaciones, van a venir pruebas grandes. No la dejes, como dice en matemática, el que deja laguna se quema. Ay no, yo me arreglo al final. Mire, si usted puso cara bonita y no atendió esa clase de matemática, si no atendió la lección número 2, cuando llegue la 4 y llegue el examen, y se va a ver dónde usted está parado.
Ahí se va a ver si usted no se aprendió bien los signos y al final se partió en el último examen. No se pueden dejar lagunas. Hermano, no podemos dejar lagunas espirituales. Y gloria al Señor que la palabra tiene la respuesta. Pero Dios quiere que le conozcamos por su libro. Así que, hermano, no estamos desanimando la lectura. Estaba hablando con el hermano Gabriel de ver libros y me estaba pidiendo un consejo de algunos para matrimonio. Gloria a Dios que está uno más. Vamos a hacer una lista. Yo me propongo también hacer una lista de buenos recursos. Hay pastores que hemos mencionado ya, hay comentaristas que están allí, pero hermano, cuidado. No vayamos a ellos primero, vayamos a la palabra del Señor. Comencemos. Claro que algunas veces necesitamos una ayuda. Pastor, ¿qué hago para yo empezar y empujarme allí a alguien a leer mejor la palabra? Yo me acuerdo que estaba de jovencito con el libro de Jim Bird, de la mente de Cristo, y yo comenzaba a ver, pero llegó un momento en que no, espérate, aquí es que tengo que seguir. Yo tengo que conocer este libro. Mientras más lo leo, más lo conozco. Mientras más lo leo, más lo entiendo. Mientras más lo practico, más forma parte de mi vida y de mis convicciones. Y amamos más la palabra del Señor, hermano. Seamos fieles. Ese es el tercer punto realmente de qué hacer delante del humanismo. Es ser fiel a la palabra de Dios. Vendrán tentaciones de dejar a Dios. Afirma tus convicciones. Cuando hay una duda y la respondemos por la palabra de Dios, ahí viene un carácter cambiado para enfrentar las tentaciones de este mundo. Si te quedas con laguna, joven, te vas a alejar de Dios. El diablo es sutil en su enseñanza. Vendrán retos que no conoces. Y ya como dijimos, confiamos en la palabra de Dios, que es suficiente en todos los tiempos. Vendrán otras etapas diferentes en los estudios, en la pareja, en las pruebas, en la casa. Pero hermano, si conocemos el carácter de Dios y su palabra, Él nos va a ayudar. La falta de estudio bíblico nos lleva entonces a dudas. ¿Cuál es? Y yo meditaba otra vez, hermano, el Señor lo tiene todo. Cuando estamos leyendo Génesis, llegamos a los Salmos y después estábamos allá en Efesios, al final, casi al final de la Biblia. ¿Usted sabe lo que nos está recordando el Señor? Que hay una armadura de Dios para el soldado espiritual. ¿Y cuál es el escudo, hermano? Mírelo ahí enganchado, en un ejemplo. El escudo de... ¿Y cómo viene la fe? Por el oír el internet, el oír el radio, el oír la televisión, el oír TuneIn, la aplicación que tiene el teléfono inteligente para escuchar todos los radios del mundo. Vi una página ya que tiene todos los radios del mundo, literalmente. Va a Rusia, que sé cuánto, a Estados Unidos, y todos los radios, y todas las emisoras, y la frecuencia. Hermano, el oír la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando no estamos oyendo, y parte de eso es la iglesia, miren, una y otra vez se comprueba. El cristiano no crece igual cuando deja la iglesia. Amén, hermanos. Es que todo el plan de Dios. Eso no fue el pastor Ariel, no fue el pastor Alejandro, no fue ninguno de los pastores. Nosotros somos los mensajeros de la iglesia, dice el Señor. Y tenemos que ser fieles a este libro y a lo que el Señor nos ha dado. Pero nosotros también necesitamos. Es el alimento de la oveja. Tú vas solo amando al Señor y yo también, y juntos. Hay una obra privada y hay una obra y una responsabilidad pública que el Señor ha creado. ¿Y cómo es que todavía no entendemos eso? Y cuando alguien se aleja del plan público del Señor, de la comunidad de gracia que es la iglesia, mire, si fuera la Biblia suficiente y tú te vas solo, fuera más nutrido. Y eso no es lo que se está viendo. Cuando alguien se aparta de la iglesia, que incluso hemos predicado de aquí, no voy allá, pero Efesios 4:14 dice allí los peligros que hay. Comienza como un venadito solo para el diablo que es lo rugiente, carne fresca. Y luego entonces, pero ¿qué me estaba pasando? Yo voy a coger un estudio por internet. Y luego estoy metido en la página de los mormones, creyendo que era sana doctrina. Y después me metí allí con los testigos de Jehová, que no creen que Jesús es Dios. Y entonces hay problemas, y con falsedad que me estoy llevando. O alguien que habló bonito y luego era humanismo y no me estaba llevando a honrar. Primero, hermano, Dios no va a ser agradado y va a haber consecuencias en mi vida, en la familia. Y segundo, como ya vimos, no va a haber solución real. Cristo es que puede solucionar realmente los problemas. Por último, el humanismo no solo rechaza el creacionismo, sino que cambia los roles que Dios ha diseñado. Efesios 5:23
Efesios 5:23, terminamos allá en ese pasaje. Efesios 5:20, ya conocemos, ¿verdad? Efesios 5, maridos, esposos, debemos aprendernos de memoria y pedirle al Señor que nos ayude a nosotros practicar más este pasaje. Amén, hermanos. Amén. Solteros, amén. Amén. Gracias, hermano Uri. Dios te va a bendecir más. Solteros, amén. Amén. Señor, ayuda a mis solteros aquí en esta iglesia que se casen bien, como yo también, porque tú tienes que tener una convicción ahora. No es antes del día. Pastor, deme la consejería prematrimonial. ¿Y qué hiciste antes de eso? Tuviste toda la oportunidad para escuchar la prédica y tomar notas y ver el plan de Dios y pedir, ay Señor, ayúdame a yo ser ese hombre joven, cristiana, ayúdame a ser esa joven, Señor, para hacer tu rol, para hacer tu voluntad. No me voy a casar con un muchacho que no piense así. Déjame ver, ¿qué tú piensas? Dame tu estado de fe. Ay, mira, tú sabes que quiero orar por ti, está nervioso el muchacho. Ay, qué bueno, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu WhatsApp? Dámelo. Mándame tu estado de fe. ¿Qué tú crees? Dame las 10 doctrinas que tú crees. Oye, mire, ojalá un cristiano haga eso. Por lo menos yo como pastor le voy a ayudar a ver qué es lo que cree esa persona. Yo soy cristiano, ¿verdad? No. ¿Qué tú crees? ¿Dónde está ese cristianismo en tu vida? No es de la secreta como había uno que no llevaba Biblia a ningún lugar, porque él decía que su vida con Dios es privada. Mire, la Biblia no enseña eso. Efesios 5, un desastre. Y miren su vida, la vida de ese joven está alejado del Señor. Yo tengo el nombre, Andrés sabe quién es. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Todos nosotros, hermanos, pero vamos a concentrarnos en el rol, porque se supone que la iglesia, versículo 24, está sujeta, acostumbrada, escuchando, está convencida, está practicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es el versículo que tenemos aquí, Colosenses 1:18, que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas, en estos ministerios, en esta iglesia. Hermano, así que mire, si la iglesia está sujeta a Cristo, a su palabra, nuestros matrimonios van a reflejar el poder del Señor. Nuestra vida va a ver más el poder de Dios. Los hombres, hermano, tenemos que trabajar por dinero, pero entender, hermano, que nuestros corazones deben estar rendidos al Señor primero, hacer todo para su gloria. A estar atentos al corazón de nuestras esposas. Ahí dice luego que por la palabra presentarla santa. Otra vez soltera, tú tienes que buscar un varón que use bien la palabra de verdad, porque te tiene que guiar a ti y a tus hijos a hacer la voluntad del Señor. Y tú entonces, varón, buscar esa sierva. Ay, busca esa sierva que muestre su misión. ¿Qué ventaja tiene soltero ahora mismo para tú verla comportándose entre los amigos? Y no es que tú vas a ordenarle hacer algo, y eso no era su misión, pero un espíritu afable y apacible se ve desde ahora, se ve de lejos. Así que mira bien y espera tu tiempo. Si tú estás viendo que fulanita necesita crecer en esa área, porque cuando digas acepto, esa va a ser tu esposa, que va a reaccionar así mismo como reacciona ahora. Hay tiempo para seguir siendo transformado por el Señor. Joven cristiano, más que trabajo y que estudios, busca el carácter cristiano en tu vida. Lo que mantendrá tu matrimonio en el futuro, tu amistad, tu servicio a Dios, es el carácter que Dios ha moldeado, no el título académico. Amén, hermanos. Amén. Joven cristiana, ama al Señor. Lleva tus debilidades a Él para que te fortalezca. Sé sincera y dile al Señor que te ayude a someterte a tus padres ahora, a servir, pues pronto servirás a tu marido para juntos gozarse en enseñar a los hijos en el temor del Señor. Padre, Dios nos ayude. Somos los responsables primeros de orar, de usar su palabra, de atender e identificar el humanismo que ataca nuestras familias y seamos fieles a la palabra del Señor.